Necesitaba un oponente. No uno cualquiera, sino alguien con elegancia que contrastara con su personaje. So all this is your famous collection, eh? Oh, this is just my summer jewelry. You ought to see my winter stuff. They always seem so cold to me. They have no warmth, no soul. I'm sorry you think more of my soul than you do of my diamonds. Maybe I ain't got no soul. Oh, yes, you have. But you keep it hidden under a mask. Haven't you ever met a man that can make you happy? Sure. Lots of times. Él tenía esa forma tan característica de hablar, que era tan suya, que le dio un sello especial. Después de haberle despreciado, Cary Grant fue reconocido por la Paramount como uno de sus más importantes galanes. Pero el éxito tenía un precio. Se esperaba que Cary participara en todos los montajes publicitarios que se presentaran sin tener en cuenta su opinión personal al respecto. No, no kidding. All jokes aside. I'm serious. I really mean it. Por esa época, Cary descubriría que su madre todavía vivía y que estaba internada en un hospital psiquiátrico. Le compraría una nueva casa y la visitaría regularmente. Pero nunca olvidaría el dolor que le había causado su desaparición. Resulta difícil darse cuenta del estigma que suponía la inestabilidad mental durante aquellos años. Así que no resulta nada sorprendente que Elias Leach decidiera no contarle nada a su hijo acerca de la enfermedad de su madre. Ella, por supuesto, no tenía ni idea de que él a esas alturas ya era bastante famoso. Elsie Leach tampoco tenía ni idea de que Cary se había enamorado y tenía planes de casarse con Virginia Cheryl, una actriz que trabajaba junto a Charlie Chaplin en Luces de la Ciudad. Y también junto a Cary en este corto publicitario. Cary y Virginia se casaron en Londres en febrero de 1934 y parecían la pareja ideal de Hollywood. En una reunión para distribuidoras en los estudios de la Paramount, Cary hizo gala de su buen humor desenfadado que habría de convertirse en su sello distintivo. Pero el actor, que se mostraba tan desenfadado con las mujeres en escena, tendría dificultades en su vida personal. En diciembre de 1934, Virginia Cheryl solicitaba el divorcio, alegando que era extremadamente posesivo. Para Cary, esto significó una repetición de su antigua sensación de abandono. Intentó volcar todas sus energías en su carrera profesional, pero una y otra vez le asignaban papeles poco estimulantes. En 1936, la Paramount le cedió a la RKO para La gran aventura de Sylvia, dirigida por George Cukor y coprotagonizada por Katharine Hepburn. Y de repente se encontró tan lejos de lo que había hecho en sus días como galán guapo, alto y moreno de la Paramount, que esto hizo que la gente empezara a pensar: vaya, este hombre es un actor de comedia. De repente, Cary se dio cuenta de que su única oportunidad de conseguir mejores papeles estaba fuera de la Paramount,
Así que en 1937 tomó una decisión arriesgada. Anuló su contrato con la Paramount y se convirtió en una de las pocas estrellas principales de Hollywood que se hicieron voluntariamente freelance. Lejos de la Paramount, estudios de segunda estaban dispuestos a correr el riesgo por alguien que había sido un galán y, naturalmente, Cary se convirtió en algo más que una estrella. En 1937, Cary fue contratado para la comedia de Hal Roach, Una pareja invisible. Un bombazo, aunque fue en la película de la Columbia Pictures, La pícara puritana, estrenada ese mismo año, donde Cary se consagró definitivamente como un brillante actor. Desde el primer día fue una película totalmente desquiciada. Leo McCarey, uno de los más grandes directores de todos los tiempos, dijo: ¿te sabes Home on the Ranch? Y yo dije: sí, pero no sé cantar. Y él dijo: estupendo, ven para acá. Y nos fuimos hacia un piano de cola en el que estaba Irene Dunne, con unas partituras intentando tocar Home on the Ranch. Yo le dije: Leo, no sé leer música, no lo voy a conseguir nunca. Y dijo: hazlo lo mejor que puedas, Ralph, tú cántala, adelante con ello. Al final del primer día, Irene estaba llorando. No sabía qué clase de papel estaba interpretando. Y Cary dijo: sácame de esta y haré otra película gratis. Y desde entonces, McCarey entraba a veces con un trozo de papel marrón de estraza y decía: tú entras aquí, tú entras allí, y yo hago pasar al perro por allí, y luego tú entras por allá o lo que fuera, y así es como hicimos la película. Nunca tuvimos un guión. Cary se acopló rápidamente. Hello, folks. Hello. This is Dixie Belle Lee. This is Mrs. Warner, and this is Mr. Leeson, the gentleman that Mrs. Warner is going to marry. Esta forma de trabajar le iba como anillo al dedo. Esta clase de comedia, de humor. Él se reía contigo mientras le mirabas. Sabía que te estabas riendo y lo comentaba. So you're going to live in Oklahoma, eh, Lucy? How I envy you. Oklahoma. We're going to live right in Oklahoma City. Lucy, you lucky girl. New York's all right for a visit, but I wouldn't want to live here. I know I'll enjoy Oklahoma City. But of course, and if it should get dull, you can always go over to Tulsa for the weekend. Y empezó a actuar de esa manera más y más a gusto, y naturalmente más eficazmente. Cuando la película estuvo terminada, había encontrado una identidad a la que aferrarse cada vez más, y en la que podía llegar a ser cada vez más él mismo. Se convirtió en el actor de comedia más brillante de aquel momento. Cary se lució al máximo, trabajando una vez más junto a Katharine Hepburn en la atolondrada producción La fiera de mi niña. I don't believe you, Susan. But you have to believe me. I've been a victim of your unbridled imagination once more. No, but if you'd only wait while I explain, I just gave you my picture. No. Look, I'm just trying to tell you that you've taught... Oh, no, I didn't. Why, if you hadn't been in such a hurry and had waited for my explanation, coat. Your coat would still be perfectly all right. La confusión total se convirtió en arte en esta película, que llegaría a ser un clásico de Hollywood. Ese mismo año, la magia de Grant y Hepburn se puso de manifiesto otra vez en Vivir para gozar. Cary fue alabado por su interpretación de un romántico que se da cuenta de que se ha prometido con la hermana que no es. Don't worry about it, dear. If I'm going to get stuck with a rich girl, I'll just grit my teeth, make the best of it. Oh, but darling, you're going to make millions yourself. Oh, but darling, no, I'm not. Oh, yes, you are. Oh, no. Oh, yes. No. Is life wonderful where you are? Well, I don't call what I mean doing living. And what do you recommend for yourself, Doctor? A holiday? For how long? As long as I need. You mean just to play? I want to know how I stand, where I fit into the picture, what it's all going to mean to me. I can't find that out sitting behind some desk in an office. So as soon as I get enough money together, I'm going to knock off for a while. Quit? Quit. I want to save part of my life for myself. There's a catch to it, though. It's got to be part of the young part. Y cuanto más éxito tenía como actor, trabajaba más duro. Se iba convirtiendo en una estrella y cada vez trabajaba más. No se trataba solo de llegar, sino de mantenerse.
Con Gunga Din, Cary amplió su repertorio mucho más allá del cuarto de estar. Creo que uno de los secretos de sus éxitos consistía en ser un actor abnegado. Cary dijo que estaba interesado en Gunga Din. Yo pregunté, ¿qué papel quieres hacer? Él dijo, bueno, lo echamos a Cara o Cruz. Cara, tú haces este papel. Cruz, tú haces el otro. Y se decidió de una forma tan sencilla como esa. The trouble is you don't want a man for a husband, you want a coward. Run out on his friends when there's danger. Well, that's not me and never was and never will be. Y así fue como yo me quedé con la chica. Gunga Din fue el éxito de taquilla de 1939. Cary Grant se había convertido en una de las estrellas más interesantes de Hollywood. En 1940, Luna Nueva, coprotagonizada por Cary Grant, Rosalind Russell y Ralph Bellamy, fue un ejemplo de la mejor comedia desenfadada. This other fellow, well, I'm sorry I didn't get a chance to see him. I'm more or less particular about whom my wife married. Where is he? Oh, he's right on the job waiting for me out there. Do you mind if I meet him? Oh, no, Walter. It wouldn't do any good, really. Oh, now you're not afraid, are you? Afraid? Of course not. Well, then come on, let's see this paragon. Is he as good as you say? Oh, he's better. Well, then what does he want with you? Oh, now you got me. Hang on, Mildred. Oh, I am sorry, Hildy. I suppose Bruce, what's his name? Baldwin. Baldwin. I suppose he opens doors for you. He does. And when it's with the lady, he takes the pet off. Oh, I am sorry. And when he walks with the lady, he waits for her. Oh, well, in that case. Allow me. Well, I can see right away my wife picked out the right husband for herself. How do you do, sir? Must be some mistake. I'm already married. Already married? He had wonderful humor, and it developed into Tenía un a excelente style. humor que evolucionó hacia un estilo de humor cómico. Era muy atrayente. Más que atrayente, era maravilloso. Congratulations again, Mr. Baldwin. Oh, no, my name Oh, excuse me, Willie Monterey, because you just leave your card with the boy. What did you say, Mr. Baldwin? My name is Burns. Some other time. I'm busy with Mr. Bruce Baldwin here. I didn't hear what you said, Mr. But I was Baldwin. going to say, it's my name. Now, look, what is it with you? I'm Why Bruce can't Baldwin. you see this? Oh, you're Bruce Baldwin? Yes. Well, who is he? Who are you? My name's Davis. Well, Mr. Davis, is this any concern of yours? Oh. Well, from now on, I thank you to keep your nose out of my affairs. And don't let it happen again, that's all. Mr. Baldwin, I'm terribly sorry about this mistake. This is indeed a pleasure. Con Historias de Filadelfia, que protagonizó junto a Katharine Hepburn y James Stewart, Cary Grant se consagró como el mejor intérprete de comedia ligera de Hollywood. Pero los acontecimientos en el extranjero habrían de cambiar lo que la gente iba buscando en las películas, y Cary Grant tuvo que encontrar una manera de adaptarse a este cambio. La guerra en Europa parecía estar a punto de consumir al mundo. Eran tiempos de bombardeos y sacrificios. En 1941, Bristol estaba padeciendo más que nunca los ataques de las fuerzas aéreas. Centenares de hombres morían. Fue precisamente entonces cuando Cary decidió convertirse en ciudadano americano. Los críticos insinuaron duramente que lo había hecho para evitar el servicio militar. La sugerencia fue muy dolorosa porque estaba haciendo una gran labor. Durante la guerra hizo una película entera por año y destinó todo lo que ganaba a los damnificados por la guerra en su propio país. En ningún momento quiso renunciar completamente a sus orígenes, pero amaba a América. Le gustaba ser un ciudadano americano. Durante sus visitas a los campamentos del ejército de los Estados Unidos, se encontró con una calurosa acogida al actor que había hecho tanto por animar a millones de seres durante la depresión. Pero los tiempos habían cambiado y el gusto por lo alocado y desenfrenado había desaparecido. En 1941, Serenata Nostálgica fue un reflejo de dicho cambio. What a grip. For a girl, I mean. First time I saw her,
She looked so little and helpless. I didn't know babies were so little. And then when she took hold of my finger and held onto it, she just sort of walked into my heart, Judge, and she was there to stay. I didn't know I could feel like that. I'd always been, well, kind of careless and irresponsible. I wanted to be a big shot. If I'm not a big shot now, I'll do anything. I'll work for anybody. I'll beg, I'll borrow. Please, Judge, I'll sell anything I've got until I get going again. Only she'll never go hungry. She'll never be without clothes, not as long as I've got two good hands to help me. Por su interpretación, Cary recibió su primera nominación al Oscar de la Academia. Estaba buscando algo. Y eso es lo que le hizo entrar, por decirlo así, en la etapa más sombría de su vida, con películas como Sospecha. Y no hubiera sido Sospecha con Cary Grant si él no hubiera confiado en el hombre que hacía la película, Hitchcock. There was something strange about Johnny Aysgarth. I knew it long before I married him. It was our first meeting on a hilltop. Now, what did you think it'll do, kill you? Nothing less than murder can justify such a violent self-defense. Even his reassurances seemed almost sinister. I want nothing but to spend the rest of my life with you. And if you were to die first, Hitchcock vio en esa cara algo más tras su apariencia de galán. Creo que vio en la cara el potencial de ser amenazador, equívoco, misterioso. From that moment on, my life was filled with fear. Not of Johnny, I loved him too much to really be afraid. But the fear of not knowing, the agony of waiting, of wondering how it would happen, of waking in the middle of the night, shaking with terror, and finding myself praying that whatever it was, it would be done quickly and with mercy. En un principio, Alfred Hitchcock quería que Cary interpretase el papel de criminal. Pero Cary temía que al interpretar el papel de asesino se dañase su imagen. Así que se cambió el final de esta película. Cary creía firmemente que había que ajustarse y mantener el tipo de imagen que uno se había creado. Esa es la clave del estrellato. Si un actor o una actriz trata de dar una personalidad diferente a cada papel, los espectadores no tienen otra cosa con la que conectar, salvo el talento creador de ese actor. Él siempre mantuvo a Cary Grant. Eso es exactamente lo que el público aficionado al cine va buscando. Él nunca se convirtió en un asesino, o un homicida, o una mala persona. La gente no quiere que una estrella de cine sea otra cosa, sino él o ella misma. Lo que han llegado a admirar o querer. El público de cine de 1942 se sorprendió al descubrir que Cary Grant, el antiguo actor de vodevil, que había tenido que ganarse la vida desde los 14 años, se había casado con una de las mujeres más ricas del mundo, Barbara Hutton. La crítica sugirió que iba detrás de su dinero. Se le llamaba cash and carry, correr detrás del dinero, una frase que había de herirle durante años. Lo que la gente no sabía es que en las disposiciones matrimoniales se había estipulado que pasara lo que pasara, él de ninguna manera podría ser beneficiario de su fortuna. En 1944, Cary corrió un riesgo sin precedentes al alejarse más que nunca de su imagen, interpretando un personaje que podría haber pertenecido al mundo de Archie Leach. La película era Un corazón en peligro. Anything in the shop needs mending, Ma? None that needs your help, Benny, sweet. Cary era un hombre que experimentaba infinitamente con su propio personaje. Mean to do my best by you, Ma, love. Happy couple, aren't we? Siempre estaba esforzándose, me da la impresión, por mejorarse. Peace. That's what us millions want. Not having to snatch it from the smaller dogs. Peace to be not a hound,
and not a hair. But peace with pride to have a decent human life. Desafortunadamente, los papeles en los que se aventuró como Un corazón en peligro no fueron las películas de más éxito, y creo que esto le hizo echarse atrás a la hora de interpretar verdaderos personajes. Aunque los críticos alabaron Un corazón en peligro y fue nominado por segunda vez al Oscar, Cary medía el éxito de acuerdo con los ingresos de taquilla, y en ese sentido la película fue decepcionante. En su vida privada, Cary también sufrió una sensación de fracaso. En 1945, tras 3 años de matrimonio, Barbara Hutton solicitó el divorcio. Ella tenía muchos amigos con título, pero decía que Cary no se sentía a gusto entre esa gente. Inmediatamente después de haber cenado, Cary subía a su habitación y ponía la radio. Debía sentir una gran confusión interna porque se había convertido a sí mismo en un gran ídolo a partir de un hombre que tenía un difícil pasado. Al año siguiente, en Encadenados de Hitchcock, Cary interpretó un agente secreto desilusionado que se enamora profundamente sin quererlo. Man doesn't tell a woman what to do, she tells herself. You almost had me believing in that little hokey-pokey miracle of yours, that a woman like you could ever change her spots. Oh, you're rotten. That's why I didn't try to stop you. The answer had to come from you. Oh, you never believed in me anyways. What's the difference? It wouldn't have been pretty if I believed in you. If I'd figured she'd been made over by love. Listen, you chalked up another boyfriend, that's all. No harm done. There's no occasion to. You're doing good work. Con Ingrid Bergman, Cary creó una pareja romántica en la pantalla que se hizo legendaria. Oh, you love me. Why didn't you tell me before? I know. But I couldn't see straight or think straight. I was a fat-headed guy full of pain. It tore me up not having you. Oh, you love me. Conocí a Cary cuando ya había alcanzado la fama y trabajaba mucho para la RKO. Era muy afable, muy accesible. Me dijo que su mayor ambición en ese momento era tener un carguero y vagar por el mundo. Y yo le dije, ¿por qué no lo haces? Y él dijo, quizás algún día lo haré y viviré la vida que quiero. En otro tipo de viaje marítimo, en una de sus frecuentes visitas a Europa, Cary conoció a una actriz interesante, Betsy Drake. Do you mean you're going to deliberately set out to trap him? Well, I know it's dreadful, but this is the kind of thing men force us to do. Why have you been chasing after me for the past 2 weeks? You? Really, Dr. Brown, I've heard of conceited in my time, but you absolutely take the cake. And you'll know just how many candles go on it. Betsy y Cary se casaron al año siguiente, en 1949. Lo que Cary intuía que se iba a convertir en éxito en términos de taquilla había resultado por lo general cierto. Pero cuando algunas de sus películas no tuvieron tanto éxito, Cary pensó que había llegado el momento de retirarse. Betsy le estaba abriendo nuevos mundos, en filosofía, en conocimiento de sí mismo, y por fin consiguió satisfacer su ambición. Juntos se embarcaron en viejos cargueros para explorar puertos lejanos. El Cary Grant de la vida privada parecía estar más cerca que nunca de la imagen que había creado en la pantalla. Pero si aún se preguntaba si retirarse definitivamente o no, Alfred Hitchcock le dio la respuesta. La película era Atrapa a un ladrón, de 1955. Who brought you up here? The police. We would have caught you, too, if my dress hadn't gotten caught all over the steering wheel and gear shift. It was only 20 minutes ago I said goodbye. As quickly as you could. Didn't I thank you? Politely. Well, then. Oh, John, you left in such a hurry you almost ran. I had work to do up here. Were you afraid to admit that you just can't do everything by yourself?
A Cary le gustaba que sus compañeras fueran damas distinguidas. Él escogía siempre mujeres que tuvieran clase. Era muy importante para él. Creo que sentía mucho cariño por Ingrid Bergman y Grace Kelly. Cary Grant and this year's Academy Award winner Grace Kelly. Two exciting personalities who were made for each other. Le gustaba que sus compañeras fueran altas, delgadas, que supieran lucir las joyas. Have you ever had a better offer in your whole life? One with everything. Con las actrices principales tenía muy buena relación, cordial, cariñosa y con gran sentido del humor, como en la pantalla. Era realmente muy agradable. Era como salir con un caballero. I guess I'm not the lone wolf I thought I was, Francie. Well, I just wanted to hear you say that. Thank you. Goodbye. And women. Oh, women. You've known quite a few. And I suppose they've all been madly in love with you. I doubt it. But you haven't had much respect for them. Oh, on the contrary. Still, you've always been very fair in your judgments. Yes, I've been more than fair. I idealize them. Every woman I meet, I put up there. Incluso cuando bromeaba, se reía o hacía chistes, para lo cual era excelente. Había ese distanciamiento, esa sensación como de mantener un secreto. Winter must be cold for those with no warm memories. We've already missed the spring. Yes. Well, this is probably my last chance. Mine, too. It's now or never. There was a most unexpected... Había una vulnerabilidad de lo más inesperada en Cary. Si dijese miedo, no sería correcto. Pero tenía prevención en su relación con las mujeres. I just want to be worthy of asking you to marry me. Nicky, that's just about the nicest... Your voice cracked. Oh, well, that's because I... Yes, I know. And that didn't stop Y eso no le impedía amar a sus compañeras de reparto. Y por amar entiendo tenerles cariño. It's the biggest night of the year in Hollywood as Oscar steps into the spotlight for the 29th time. Por entonces, Cary se había propuesto evitar la mayoría de los actos públicos. Pero en 1957 accedió a aceptar el Oscar de Hollywood en nombre de Ingrid Bergman por su interpretación en Anastasia. Cuando la mayoría de Hollywood se volvió contra Ingrid Bergman por abandonar a su marido e hijo y marcharse con el director Roberto Rossellini, Cary siguió siendo uno de sus más fieles amigos. En 1958, indiscreta, volvió a reunir a estos viejos amigos otra vez. What do you mean? I mean, we'll go on as before. And not be married? That's right. Well, that's the most improper thing I ever heard. What? I can hardly believe my ears. But what are you so shocked about? I didn't think you were capable of it. Well, what is different? We are not married. We weren't before. But you didn't know I wasn't married. You knew. I knew you didn't know. What's the matter with you? How could you ask me to do such a thing? Hadn't you been following what I've been saying? Oh, I tell you, women are not the sensitive sex. That's one of the great delusions of literature. Men are the true romanticists. What are you crying about? Oh, shut up, Phil. Don't cry, Anna. I love you. Everything will be all right. You'll like being married. You will. You'll see. Corría el año 1958. Durante más de 25 años, Cary Grant había sido el galán favorito de todo el mundo.
El hombre que a toda mujer le gustaría amar y que todo hombre quisiera ser. Él interpretó ese papel una y otra vez y lo hizo maravillosamente. En muchos sentidos, lo mejor no había llegado todavía. Un clásico de Hitchcock, Con la muerte en los talones, de 1959, fue la película con la que la carrera de Cary pareció haber llegado a la cumbre. I'm an advertising man, not a red herring. I've got a job, a secretary, a mother, 2 ex-wives, and several bartenders dependent upon me. And I don't intend to disappoint them all by getting myself slightly killed. Cary Grant, running for his life, searching for a man who doesn't exist, and a secret nobody knows, and finding a blonde who has all the answers. Hello there. Tell me, why are you so good to me? Shall I climb up and tell you why? Yo estaba fascinada por la combinación entre Alfred Hitchcock y Cary Grant, porque aunque eran muy diferentes, por otra parte eran hombres con mucha clase. Mucha clase. The moment I meet an attractive woman, I have to start pretending I've no desire to make love to her. What makes you think you have to conceal it? She might find the idea objectionable. Then again, she might not. Think how lucky I am to have been seated here. Well, luck has nothing to do with it. Fate? I tipped the steward $5 to seat you here if you should come in. Creo que era un actor muy entregado. Sentías que estaba contigo en todo momento, no solo para sus primeros planos, sino también para tus primeros planos. Yo sabía que le gustaba que trabajara con él, y cuando hablaba conmigo, me sentía en ese momento como la única mujer del mundo. Cuando estaba con él sentía miedo del arrebato del público, porque aunque yo estaba acostumbrada a que el público me reconociera, no era como ese increíble sentimiento de adoración que tenían por él. A veces sentía que las multitudes le imponían, como ahora. No conocí nunca a nadie que pudiera comportarse tan bien en medio de una multitud. En efecto, si se le preguntaba en esos momentos a cualquier hombre que quién le gustaría ser, muy a menudo la respuesta era Cary Grant, mucho más a menudo que la del presidente de los Estados Unidos. A propósito, cobraba 25 centavos por autógrafo. Una de las cosas por la que le tomábamos el pelo era por ser muy mirado con el dinero. Era conocido porque nunca mandaba flores por Navidad o un regalo. Yo nunca recibí un regalo de él por Navidad. Le decía a la gente que ese dinero iba al fondo para actores. Yo nunca recibí un regalo de él porque fuese Navidad, pero sí porque fuese martes, o lunes, o cualquier otro día. Yo no me atrevía a hacerlo. Bueno, no estaba segura de que fueran a venir con los 25 centavos. En 1959, Cary Grant tuvo otro éxito sensacional, si no con la crítica, ciertamente con el público. Operación Pacífico sería la película que batiría los récords de recaudación. Women. Wow. Now, for the next few days, we'll all be living in fairly close contact with each other. Excuse me. Now, you being women and the men, that is, the crew being men, well... What are you going to do about it, sir? I know, it works, doesn't it? Yeah, but I'm here all day. That thing going up and down? That's undecent. Well, what I mean to say... We know what you mean to say, Captain. We're well acquainted with the facts of life. So are the men, Major. I simply try to avoid any exchange of information. Good morning. Good morning. Mr. Halden's been showing me around, explaining how everything works. Now, he's been explaining. We're just on our way to the maneuvering room. I'm afraid Mr. Holden won't be able to maneuver this morning. Don't you have a book to read? Yes, sir. I'm on Chapter 5, actually. Care and operation of the bilge pump. All right. Can't wait to see how it turns out. Oh, you'll like it. It turns out happily. They get each other in the end.
28 de las películas de Cary Grant se estrenaron en el cine más grande y prestigioso de Nueva York, Radio City. Fue reconocido una y otra vez como el mayor recaudador de taquilla de esta sala. Cuando se exhibía en público, Cary Grant era el atractivo galán encarnado en estrella. Nunca dio una imagen comercial y seguramente era el actor más comercial que haya existido nunca. Convertido en productor de sus propias películas, Cary apreció el valor de la publicidad. Pero cuando cooperaba, lo hacía a su manera. Solía decir que el público y la prensa no conozcan más que tu faceta pública. Es mejor que una estrella permanezca misteriosa. Haz tu trabajo en la película y deja que los tipos de la publicidad hagan el resto. En 1961, Robert Mitchum, Deborah Kerr y Gene Simmons trabajaron con Cary en Página en Blanco. El director de la película era Stanley Donen. Hacía el papel de un marido cuya mujer le engañaba o quería engañarle. Él se daba cuenta de que ella se sentía atraída por otro hombre. He's not just another man, darling. He's a millionaire. Darling, you see my Bible anywhere? Oh, I'm sorry. I thought you were alone. Isn't it by your bed? No, it isn't. You're from the press, are you? No, I'm not. Well, you've got a camera. You just took a photograph. Mr. Delacroix is an American. Oh, I see. I thought you were from Good Housekeeping or something. Y naturalmente en esa historia, como ocurriría quizás en la vida real, cuando él decía adelante, hazlo, la cosa perdía su interés. So I can only suggest that we declare a sort of moratorium. How do you mean? An armistice, an intermission, call it what you like. Whatever you do, you do. If you decide to go off with him, I'll just have to wait here until you get back. And he won her back. You mean you'd be willing to do that? Había mucho de Cary en eso. Tras una larga separación, Betsy Drake se divorció de Cary en 1962. El matrimonio había durado 13 años y seguirían siendo amigos hasta el final de la vida de Cary. En 1963, Cary había interpretado el papel de galán durante más de 30 años. Estaba a punto de cumplir 60 años. One more time now. Where is it? Your husband was mixed up in something. What was it? Any minute now, we could be assassinated. Mr. Bartholomew! Help me! Reggie, stop! Oh, I don't know who anybody is. Reggie, I beg you. Just trust me once more. Why should I? I can't think of a reason in the world why you should. Cuando hicimos Charade, estaba preocupado porque la diferencia de edad entre Audrey Hepburn y él era demasiado grande. Here you are. Where? On the street where you live. How about once more around the park? How about getting out of here? Come on, child, out. Won't you come in for a minute? No, I won't. I don't bite, you know. Unless it's called for. How would you like a spanking? How'd you like a punch in the nose? Stop treating me like a child. Well, then stop behaving like one. Do you know what's wrong with you? No, what? Nothing. Me pareció que Cary y Audrey eran la pareja más romántica que se pueda encontrar en una película. Y todavía lo creo. Si se ve la película hoy en día, uno de los mayores atractivos de esta siguen siendo ellos dos. Hey, you don't look so bad in this light. Why do you think I brought you here? I thought maybe you wanted me to see the kind of work the competition was turning out. Pretty good, huh? I taught them everything they do. Oh, did they do that kind of thing way back in your day? Sure. How do you think I got here?
not allowed to kiss back, huh? Oh, no. Doctor said it was bad for my thermostat. Well, when you come on, don't you? Well, come on. Cary Grant tenía esa imagen de hombre suave, de hombre muy sofisticado, considerado como el mejor actor de comedias de Hollywood. Cuando Cary Grant vino a rodar Operación Whisky, quería cambiar de imagen. Mr. Eklund is a rude, foul-mouthed, drunken, filthy beast. Well, be that as it may. This is the filthy beast speaking. If you think I'd want to get involved with an undisciplined, self-indulgent escapist like you... Well, that's better than being a frustrated spinster. What was he like? She who? The lady who drove you to this. Drove me to what? Drink. Oh, there was no lady. That was your wife. Creo que se decepcionó bastante cuando el público no quiso a un Cary Grant con barba, desaliñado y diciendo unos cuantos tacos. Eso le disgustó y poco tiempo después lo dejó y se retiró. Había muchos niños en la película. Le interesaban mucho los niños. He was very interested in children. Drink something. Give him something to drink. Quick. Drink. Hold it. Kenny! Well, how strange. Why? That you should bring me this. I've done it before. No, you haven't. Yes, I have. Shut up. Le interesaban mucho los niños. Siempre me estaba preguntando por los míos, por cómo los criaba. Tenía una actitud muy paternal con los niños. Era bastante conmovedor. De hecho, estaba cortejando a Diane Cannon durante la película. Al terminarla, se casaron y ella le dio una hija. Fue el acontecimiento más feliz de su vida. Es también la única ocasión en que se apartó de nuestro acuerdo acostumbrado. Siempre prometimos no ir a hablar con su madre de nada que tuviera que ver con él. Pero de repente él nos pidió que fuéramos a enseñarle una fotografía para que pudiera ver a su nuevo nieto. Apartamento para tres fue estrenada el mismo año en que nació Jennifer, 1966. Pero esta vez Cary no interpretó el papel de galán. Había hecho 72 películas y esta sería la última. Él me dijo, mira, he producido a Jennifer, la niña más maravillosa del mundo. No hay película que se le pueda comparar. El matrimonio de Cary con Diane Cannon pronto acabó en divorcio, pero la devoción por su hija era inquebrantable. Como si recordara la infelicidad de su primera infancia, Cary estaba decidido a que su hija nunca, en ningún momento, dudara de su amor por ella. En 1970, Cary recibió un Oscar honorario de la Academia por su labor durante casi 35 años. Por fin, la Academia rendía homenaje a una de las mayores estrellas de Hollywood. No volvió a aparecer en escena, pero aún a su edad, la leyenda de Cary seguía creciendo. Se afilió a un gran número de importantes asociaciones. En 1976 dio una conferencia ante la Convención Republicana. The president's first and our first lady, Betty Ford. Recibió uno de los mayores honores de su país adoptivo, presentado por un viejo amigo de Hollywood. Although at the time he ran off to be an acrobat, he was known as Archie Leach. Some actors had to change their names to become successful. Others didn't. El joven y entusiasta actor de vodevil de Bristol indudablemente había recorrido un largo camino, pero siempre era el Cary Grant público el que se mostraba.
El hombre privado aún se mantenía fuera de alcance. Creo que era alguien a quien le gustaba la vida muy tranquila. Probablemente prefería comer en la cocina mejor que en Maxine. En 1981 demostró que en la vida real seguía siendo un galán que todavía podía llevarse a la más guapa. A los 77 años se casó con una joven inglesa, Barbara Harris. Lo extraordinario de Cary es que con la edad adquirió un aspecto noble. No hablo de belleza, sino de algo llamado alma, cuando con la madurez llegó a conocerse mejor, como probablemente nos pasa a todos. Parecía que Cary por fin había creado la familia que anhelaba. Una manera de hacer frente a los viejos recuerdos infelices. Tan solo 3 años antes de su muerte, el ciclo de su vida se había completado. Una colega le llevó a hacer una visita a Bristol. Habló de las mañanas de sábado en que su madre le llevaba de compras. Señaló el cine en que vio sus primeras películas e insistió incluso en que le llevasen a su tienda preferida de pescado y patatas fritas. Al final de todo eso me dijo, hubiera querido que me preguntaran más cosas. Se estaba divirtiendo mucho. En ese momento sentí que al final Archie Leach había vuelto felizmente a casa. El Teatro Hipódromo, el lugar donde todo había empezado. Una llamada de Cary siempre era un acontecimiento. Su voz era inconfundible. John, quiero hacer una especie de variación sobre esa serie que tú querías que hiciera. Simplemente voy a rodarla en unos cuantos sitios, mostrar unas cuantas secuencias y luego, sencillamente, hablar con la gente. Era algo totalmente nuevo para él. No había ningún guión preparado. Simplemente se tituló Una conversación con Cary Grant. Es lo que era. Ni con la imagen, ni con la creación, ni con el personaje. El hombre público y el privado, por fin, se habían fundido en uno solo. Murió, me dicen, hablando de sí mismo, contestando a todas las preguntas, a veces impertinentes, que le hacían los periodistas acerca de su vida privada y sus amores. Y yo creo que se había dado cuenta de que pertenecía al público, aun cuando se apartara, se debía a ellos para siempre. De Archie Leach a Cary Grant. ¡Qué paso tan grande! Llegó a convertirse en Cary Grant. Realmente se convirtió en él. Dijo algo así como, verdaderamente me he convertido en la persona que quería ser.